Ahí sí. Ya. Bueno, hola a todos y todas. Eh, Espero que estén súper bien. Hay un descanso bien este fin de semana. Eh, Hoy día vamos a empezar con la segunda sesión de laboratorio. Eh, Así es que para empezar como a aterrizar más conceptos. Pero antes de empezar me gustaría saber si tienen comentarios, preguntas o sugerencias o ideas que tengan de la clase del laboratorio pasado. No sé si hay algo que les gustó, no les gustó, porque igual lo estamos llenando con materiales complementarios. Entonces, no sé si hay algo que les ha gustado, quizás tengan como alguna sugerencia, cosas así. Ya, asumo que no. Ya. Em, Como modo general, o sea, como respondiendo con algunas dudas que me dieron de correo, las clases van a ser, claro, todos los lunes a las 4:15. Eh, yo les había comentado de que originalmente son una semana por medio por sección de 3 horas, pero no es la idea tenerlo sentado 3 horas frente a la cámara. Entonces, van a ser todos los días sesiones de 1 hora ya, ¿de acuerdo? Sobre lo del Nearpod, eh, bueno, ya nos dimos cuenta del tema de tener un solo código para todo, por cómo saturó rápido todo. Así es que al final de clase, bueno, yo le voy a subir los PDF, el PDF, perdón. Después le voy a subir el enlace. Le voy a dejar un código para cada sección, así evitamos de que se sature. Y así pueden ingresar muchísimas veces, ¿de acuerdo? Recuerden que es 400 límite, entonces 400 para una sección yo creo que está súper bien por si alguien se quiere meter a responder un par de preguntas, después se sale, después vuelve. ¿Ya? Hubo gente que preguntó si que al menos de la actividad que respondió la tarea y sintió que no estaba completa, entonces la volvió a responder, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que esta separación de código por sección permite que ustedes puedan hacer eso. Para nosotros igual es interesante ver cómo se van viendo modificar su respuesta a medida que van entendiendo más cosas o complementando más cosas a medida que están discutiendo con sus compañeros o compañeras. Entonces, igual nos permite hacer un seguimiento. Alguien que respondió hoy día mismo y después responde no sé, el sábado o el domingo, es bastante interesante ver cómo cambia esa respuesta. Así que esto permite que ustedes puedan hacer eso sin llegar a ese límite de las 400 personas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? También les voy a subir un enlace de un resumen de la clase pasada, ¿de acuerdo? Que es un video de 10 minutos, 6-10 minutos. Bastante como simpático la forma de cómo resumen, entonces les va a servir para aterrizar. Entonces la idea es que cada semana vamos a ir subiendo videos chiquititos que resumen un poco lo que discutimos en clase. De esa manera tienen la grabación de acá, los PDF, la actividad formativa y aparte un video complementario, que es corto de 10 minutos, 20 minutos. ¿De acuerdo? Entonces con eso ya pues les va a servir para tener bien completa la idea de lo que hay detrás de lo que se quiere enseñar. ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso, pasemos a lo que nos convoca. Voy a compartir pantalla. Hoy estoy compartiendo. No estoy compartiendo. Denme un segundo. Ya. Ahí creo que todos lo ven, ¿cierto? Entonces, ya. Vamos a empezar entonces con el laboratorio 2, que se va a tratar de alguna forma de introducir conceptos básicos, ¿de acuerdo? La semana pasada lo que hicimos fue de inducción, introducción, ahora vamos a introducir ciertos conceptos. Creo que es necesario tener claro para luego entrar en lo que van a ser la incerteza, después evaluar errores tipo B y tipo A que se va a ver más adelante. Algo interesante, o sea, algo, un paréntesis, que después igual lo voy a recalcar al final de la clase, es que la otra semana no hay laboratorio, ¿ya? Llegamos a la idea de que si hay un laboratorio que se pierde, ya sea por feriado o otra actividad, la idea es que se pierdan todos para no dejar un desfase. Entonces la otra semana no va a haber.
Aún así, Dani, bueno, yo se lo voy a mencionar de nuevo al final, y Dani debería mandar un correo en algún momento, ¿ya? Cheque eso. Lo que vamos a ver hoy día va a ser, primero, ver un poco con las manos el concepto de probabilidad y entender un poco lo que significa leer escalas digitales como analógicas, ¿de acuerdo? Si bien parece que son separados, nos vamos a dar cuenta que están enlazados, ¿de acuerdo? Ya en la otra clase vamos a ir jugando y nos vamos a ir interiorizando con el concepto de densidad de probabilidad, qué es lo que significa y por qué es tan importante en nuestra vida diaria a la hora de registrar mediciones, tener lecturas, inferir cosas, etc. ¿Ya? Entonces, para eso, aterrizamos un poco el concepto de probabilidad. Tanto todos y todas ustedes ya tienen una idea bastante intuitiva de qué es lo que significa. Sabemos de que es un valor que oscila entre 0 y 1, con ambos inclusive, donde 0 significa que vaya a tener una probabilidad de 0% que ocurra, o dicho de otra manera, 100% de que el evento no ocurra, porque la interpretación está correcta. Y 1 significa que 100% de que el evento va a ocurrir. ¿Ya? Está claro que detrás del concepto del porcentaje hay otros conceptos como certeza, dispersión, pero eso son cosas que vamos a tocar más adelante. Ahora yo creo que me interesa solamente saber con el hecho de tener la certeza de que algo va a ocurrir o que no va a ocurrir. Después vamos a ir interiorizando lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, una forma sencilla de jugar con este tipo de probabilidades es entender un juego tan simple como elegir la probabilidad de elegir una bola de una bolsa. Por ejemplo, en este caso, nosotros sabemos que hay cuatro pelotitas. Y a mí me gustaría saber la probabilidad de tener una bola roja, una bola morada, celeste o café negra, creo que negra. Ya, entonces, supongamos que vamos a hacer la roja. En este caso es súper simple porque en realidad tengo cuatro pelotitas y solo hay una sola roja. Entonces, básicamente la probabilidad va a ser un cuarto o 0,25, un 25%. Ambas formas de escribir esta probabilidad es correcta, porque ambas te están explicando o están dando la misma información. ¿Ya? Entonces no hay mayor diferencia entre ambas expresiones de probabilidad. Dicho eso, pasemos a un ejemplo más sencillo, oye, un poquito más complicado, que en este les vamos a tirar un Google Form para ver cómo manejan un poco el concepto de probabilidad. Ya tengo dispares de calcetines, cada par tiene un patrón diferente y están todos sobre una caja debajo de la cama. Entonces la idea es que yo agarro un solo calcetín y la idea es que saber la probabilidad de que cuando meta la mano en la caja, que al agarrarlo coincida con el calcetín que elegí originalmente, ¿de acuerdo? Entonces la idea es que tengan unos 2 minutos y correspondan. Ya. Em,
todas estas te dejan. Ya. El problema podría ser mucho más complejo si es que yo no le pusiera la condición de que ya elegí un calcetín, ¿de acuerdo? Porque eso solamente me limita a la elección de un solo calcetín, ¿de acuerdo? Si la pregunta fuera distinta y la probabilidad de elegir un par, sin dar la condición de que elegí uno, entonces la pregunta sería más completa perdón, más compleja, porque implica eh, multiplicación de probabilidades y sumarlas junto con los otros pares. Pero en este caso, tengo 10 pares, por lo tanto, perdón, tengo 20 calcetines, ¿cierto? Como ya elegí un calcetín, solo tengo 19 calcetines porque ya saqué uno, ¿de acuerdo? Y solo me queda un color para completar ese patrón, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la probabilidad es simplemente 1 sobre 19, ¿cierto? Que eso vendría a ser eh, ya 1 sobre 19, no tengo la calculadora a mano o de estimar el valor. Pero es 1 sobre 19, ¿de acuerdo? Y por lo que vi en la página, la mayoría eh, tiene ese resultado. Ahora, eh, de hecho, sí, hay varios 1 de 19 que le pusieron con signo de pregunta, entonces aún hay más respuestas. Si alguien que tenga dudas con respecto a ese desarrollo, lo podemos discutir después, ¿ya? Para como ayudarle un poco como eh, a pensar un poco las ideas previas a lo que es probabilidad, porque ya después tenemos que entrar a teorizar conceptos como densidad de probabilidad, entonces requiere manejar un poco manejar la idea más, ¿cómo puedo decirlo? Manejar la idea lo más correcta posible, ¿ya? Entonces, puede que esta pregunta parezca separada de lo que vamos a ver ahora, sin embargo, ya vamos a ver el porqué. Ahora les vamos a mandar otro Google Form en el cual vienen dos preguntas. Estas dos preguntas apuntan a lo siguiente. Primero les doy un caso en el cual yo les doy un bloque de metal viejo gastado, que es el que está acá, que incluso se ve que tiene un cierto sector que está perdido, y les digo, y les marco que su masa es de 84 gramos. Yo no les dejo hacer la balanza, y yo les pregunto qué tan seguros o seguras están de que la masa del bloque es efectivamente 84 gramos. Entonces yo les doy cuatro alternativas, y la idea es que me lo expliquen, y luego yo les hago el mismo ejemplo, pero ahora yo les doy un bloque brillante, que se nota que está nuevo, en el cual eh, también indica que su masa es de 84 gramos. Entonces yo también les quiero hacer la pregunta, ¿cuál creen que son los rangos más probables en los cuales se encuentra este valor de la masa que yo le estoy dando? Tanto para el bloque nuevo como para el bloque viejo. Entonces, a partir del Google Form, me gustaría leer un poco la respuesta que ustedes creen, o si quieren pueden darlo por audio acá, no hay problema. ¿Ya?
Profe, no entendí la diferencia entre las dos preguntas. Ya. La pregunta en sí para los dos bloques es la misma. La diferencia es que el primer bloque está gastado. De hecho, se ven que le falta como parte de su masa. Y el otro es nuevo, el último bloque que te estoy pasando. Entonces, la gracia es que les estoy entregando el valor de la masa sin darte la opción de que tú puedas tú medirla. Tú tienes que más o menos deducir en qué rango podría estar según lo que te estoy dando. Entonces, si está gastado, la masa que está ahí en verdad no es la masa del bloque. Claro, ahora le preguntas por qué. ¿Por qué uno creería eso? Ahora, si quieres, me lo puedes comentar acá, no tengo problema, porque no podemos estar discutiendo. Están todos discutiendo lo mismo. eh, Yo intento leer la respuesta, pero me quedo pegado, entonces no. Yo por lo menos, para la respuesta del que está oxidado, Ujú. respondí la C porque sentí que la D es muy, muy exagerada, porque es como un ¿Cuál es la 10%. exagerada? ¿La D? ¿La? La encontré como que era mucho Ya. para el trocito que faltaba. Como un rango de 10 gramos. Sí, igual era mucho, yo sentí. Entonces dije que era la C la más cercana. ¿Y por qué no la ves? Estaba entre ambas. Ya, eso es bastante interesante. Pregunta, ¿tú crees que si alguien que elige la C o la B puede estar mal o pueden estar los dos bien para ti? Yo creo que ambas podrían ser correctas. O sea, habría que entrar como a usar más precisión, saber si perdió masa por el óxido o bien el porcentaje del tamaño que ocupa el trozo que falta, y ahí se podría sacar una suposición más acertada. Eh, Me parece Profe, interesante. ¿Ah, sí? yo creo que igual podría estar bien, o sea, el rango de 80 a 90. Yo igual puse la C personalmente, pero igual podría estar bien porque si bien es un rango más amplio, eso le da como menos margen para equivocarse, ¿o no? Sí, de acuerdo. De hecho, ¿crees que afecte el rango? ¿Qué crees tú? Como el rango. Porque tú dijiste que algo del rango, ¿cierto? De Sí, es medición. que, ajá, sí, es que está en 84, entonces está desde, la D sería como de 80 a 90 gramos. Ujú. Entonces podría como sí pesar eso, pero al tener un rango más grande, lo más probable es que quizás si yo lo peso realmente, va a estar dentro de ese rango, Claro. porque es como un rango más amplio, entonces tengo como más espacio para equivocarme. Ya. Esto me parece bastante interesante porque viendo la respuesta, eh, ya no voy a leerla porque se me vaya pegado. Viendo todas las respuestas, la mayoría, tanto como tú, fue Ingrid la que habló, ¿cierto? Bueno, no, ya no me acuerdo. Eh, Habló del concepto de rango o el intervalo en el cual esto puede estar variando, ¿de acuerdo? Y esto es algo que vamos a ver más adelante, o en un par de minutos más, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Y es que tiene muchos factores. Primero, ustedes no saben si la balanza que utiliza para ver su masa, qué tan buena o qué tan mala está. Es un factor. Segundo, está el hecho de que el, el bloque, o sí, el bloque, no saben cuándo fue medido, y si fue medido antes, no saben si la falta de los trozos que le faltan los tienen incorporados o no. Entonces, hay muchos factores que da a pensar de que efectivamente esta lectura que me están dando, y quiero recalcar la lectura, no necesariamente es la, la más precisa, por así decirlo. Entonces, ahí es donde entra un concepto que puedo inferir o deducir de lo que me están entregando, ¿ya? Fuente de información que puedo extraer a partir de un cierto valor o propiedad que me están entregando, ¿de acuerdo? Entonces, para la pregunta del bloque viejo, la mayoría
como el 40% estuvo en la pregunta, en la alternativa C, y un 25% en la B, ¿ya? Si bien ambas en sí tienen, perdón, casi todas las alternativas son discutibles, aquí no hay una respuesta correcta o incorrecta en sí. Las más probables, por eso que aquí lo enlazo con el concepto de probabilidad, son tanto la C como la B. Porque la D y la A te habla de que la medición es bastante precisa. O sea, lo que osciló la masa en torno al valor que te estoy entregando, la lectura que estoy entregando fue muy poca. Mientras que la D significa que la medición es tan poco precisa que entonces el rango puede oscilar demasiado. ¿De acuerdo? Entonces, son como los dos casos extremos. Pero también son probables. Pero a priori, sin saber esa información, pueden ser las más poco probables en comparación con la alternativa B y la C, que dice que, ok, puede estar entre 83.5 y 84.5, que es como la segunda con mayor precisión, o ok, que puede ser entre 83 y 85, ¿de acuerdo? De hecho, a mi juicio yo creo que esa podría ser la más probable en el rango que se podría estar moviendo. Pero a priori no hay una respuesta correcta porque hay muchos factores dando vueltas. Entonces, solo tienes una probabilidad de certeza de dónde se puede estar moviendo. No tienes una certeza en qué rango puede estar. ¿De acuerdo? Eso quiero hacer la distinción. Y lo mismo ocurre para el bloque nuevo que le estamos entregando, en el cual la mayoría de las respuestas, el 60 están en la A y el 25 en la B. Lo Profe, cual, ¿sí? igual como está planteada la pregunta, siento que es media se podría ver de una forma bien tramposa porque en ambos casos es más probable que se encuentre contenida en la D, porque sí o sí va a estar entre medio de 80 y 90. Claro. De hecho, eso es muy buena acotación lo que estás diciendo. Si yo quisiera una medición, yo podría decir, por ejemplo, la clase pasada, yo quiero ver el largo del lápiz. Yo podría decir que mide entre 10 y 15 y tal como tú dijiste, más seguro, ¿cierto? O podría tratar de afinar lo mayor posible esa precisión y poder decir que está entre 12.3 y 13.6, por decir algo. Entonces ahí es donde entra la pregunta, ¿cuál es el valor que más me sirve a mí a la hora de tener deducir la lectura de la medición que estoy realizando? ¿De acuerdo? No lo voy a responder ahora y lo voy a responder al final, porque ahí hay una pregunta asociada a eso, pero me gustaría que le den vuelta, porque yo creo que eso es sumamente importante y va a ser una de las preguntas que le vamos a meter en el Google Form, y me interesa saber qué van a responder ahí. Entonces denle una vuelta a eso. Pero me interesa acá que se den cuenta, al menos esto, pero buena pregunta que esto, lo vamos a ver después. Me interesa acá que se den cuenta del hecho de qué puedo deducir en partir de la lectura que me están dando. No siempre lo que deduzco va a ser lo mismo, es decir, las respuestas son las mismas para ambos bloques, pero claramente su respuesta y lo que obviamente pienso difieren según el tipo de bloque que me están entregando. ¿Ya? Entonces eso es bastante interesante. ¿Qué tanto puedo deducir a partir de lo que me están entregando y de lo que estoy viendo, al fin y al cabo, lo que quiero medir? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, fíjense que de a poquito estamos enlazando conceptos como la probabilidad en el cual se está manejando un intervalo a partir de lo que yo manejo o lo que puedo inferir de una lectura, que es lo que lo acabamos de enlazar con lo que habíamos hablado de probabilidad, que parecía que está como separado. Entonces, para esto, vamos a ir a aterrizar esto en un ejemplo como sería leer una balanza digital. Ya. Nosotros, ustedes saben cómo funciona la balanza, ¿cierto? Se encarga de ver la masa de un cierto objeto y te entrega con un dígito, o en el caso un decimal, te da una cierta precisión con respecto a la masa del objeto que estás analizando. Entonces, en este caso, perdón, en este caso, me está diciendo que su masa es de 83.4 gramos. ¿De acuerdo? Entonces, yo veo ese valor, entonces digo, ok, lo registro como 83.4 gramos. Ahora, yo podría llevar un paso más este comentario y poder decir, me gustaría quizás darle mayor precisión, esto quiere decir al segundo decimal, o dicho de otra manera, 0.01 gramos más cercano. ¿De acuerdo?
Si yo lo quiero llevar a esa precisión, entonces está claro que mi segundo decimal está entre 0 y 9, ¿cierto? Por lo tanto, yo les hago la pregunta. De hecho, no sé si están conmigo. No, están conmigo. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes podrían predecir con certeza cuál va a ser el último dígito? ¿Qué creen ustedes? Profe, el dígito que vendría después del 4, ¿usted dice? Sí, No, no se puede, ya, perfecto. ¿Por qué? porque la precisión de la balanza solamente hasta el primer decimal. Después no sabemos lo que pasa. Claro. Ahora, claro. Ahora, igual hay balances que registran hasta el segundo decimal y el tercer decimal, pero esto es como un caso como hipotético. Imagínate que le puedo tener 4 decimales, 5 decimales, cosas así. ¿Tú crees que podría saber con certeza ese decimal? Una cosa que se podría saber, si se sabe cómo funciona la balanza, si es mayor de 6, se podría transformar en el dígito siguiente. Entonces se disminuye el rango de números que pueden ser probables. Claro. Entonces, fíjate que ahí dijiste algo muy importante, que es el hecho de el rango en el cual es probable que uno pueda encontrar este valor. Entonces, de alguna u otra forma, ustedes me están respondiendo al fin y al cabo que no se puede predecir con certeza su último dígito. Y la respuesta es claramente que no. Entonces, están bien en ese sentido. No puedo saber con certeza cuál va a ser su último dígito, por muchos factores, ya sea técnico, de la herramienta, etc. O del mismo material. El mismo gato lo confirma. Pero, ¿qué pasa si ahora yo les cambio la pregunta y les digo cuál es la probabilidad de que el último dígito sea un 6? ¿Cambia la respuesta o no? Fíjense que es súper sutil. ¿Ya? Pasé de hablar de certeza a probabilidad. ¿Ustedes creen que sí o creen que se mantiene la respuesta? Cuando uno habla de probabilidad significa que hay falta de certeza, entonces se cambiaría la respuesta. Claro. Entonces sería, Yo creo que por lo menos yo respondí una entre 10, porque puede ser del 0 al 9. la probabilidad no te habla de una certeza, solo sabes en qué tan probable es que ocurra un cierto evento. Entonces, si bien tú no puedes saber con certeza qué va a ocurrir, tú puedes decir algo de la probabilidad que ocurra. Entonces, como bien dijiste, está muy bien, solo tengo 9 valores, o sea, tengo 10 valores, entre 0 y 9. Y a mí me gustaría saber que salga el 6. Por lo tanto, en realidad es 1 sobre 10 la probabilidad de elegir este dígito. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese era el Google Form, creo que me adelanté. Sí, me adelanté. Sí, pero ya lo había enviado Jaime, tranqui. ¿Sí? Oye, Sí, ya respondieron. bueno, te adelantaste, sabía que me iba a equivocar en eso. Muy bien. Claro, entonces, como viste el futuro, ya saben la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, la probabilidad entonces de elegir la probabilidad de que el último dígito sea un 6, entonces va a ser 1 sobre 10, que es lo que nuestro amigo acá comenta, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que si bien la pregunta la cambiamos en una sola pura palabra, que es de certeza probabilidad, la respuesta cambia completamente. Entonces aquí uno entiende que aquí uno pasa a hablar de dos preguntas que son separadas, uno las puede combinar. Yo no puedo saber con certeza algo, pero sí puedo tener una probabilidad de que ocurra algo. Entonces, en realidad, lo que yo paso ahora a responder o paso a saber ahora es que yo manejo conceptos como yo sé que no tengo una certeza superior al 10% de tener que mi segundo decimal, su último dígito sea un 6, o un 7, o un 8, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si se fijan cómo se vamos modificando un poco la forma como estamos entendiendo estos conceptos. No podemos hablar de certeza, pero la probabilidad toma un rol crucial a la hora de inferir lecturas sobre algo. Y nos damos cuenta cómo están enlazados estos dos conceptos, ¿de acuerdo? Que si se fijan va de la mano con lo que vimos en la primera clase, a la hora de qué tanto podíamos medir. Entonces, acá les tengo otra pregunta para el Google Form, que es que ustedes saben de lo que está registrando me está entregando esta balanza. ¿Cuál es la lectura que le está entregando para estas dos mediciones?
O sea, aquí con 1 minuto, 2 minutos, tan bien. Hay cualquier cosa, si es que se les llega a pegar y no escuchan, me hablan por audio nomás, yo no tengo problema. Profe, ¿Sí? se refiere a qué marcará cuando si fuera a volver a tener un puro dígito, ¿cierto? No, simplemente en el caso, el primer caso tengo 83.36, el tercer caso tengo 83.362. Entonces, la idea es que tú me indiques qué es lo que me está indicando la balanza, cuál es la lectura que tú tienes de esa balanza. Entonces, solamente quedándote con el ejemplo que estás viendo. Profe, Ujú. ¿me podría explicar la pregunta? Que sabe que no la entiendo. La de lo que va a registrar la lectura. Exactamente, lo que pasa es que ahí dice que vamos a aproximar al 0,001, o sea, perdón, a ese gramo más cercano, Ujú. pero en ese sentido como que no entiendo, no entiendo muy bien cómo a lo que se refiere, no entiendo muy bien cómo continuar con un ejercicio como este. Eso me complica. Ya, perfecto. Cuando Está rara. vamos a este caso. Sí, este caso. Yo al principio le había entregado 83.4 gramos. Entonces, si a mí me gustaría dar mayor precisión, esto quiere decir poner un segundo decimal, es lo mismo que decir entonces, puede ser que mi balanza muestre lecturas del 0.01 gramos más cercano. A eso se refiere cuando, por ejemplo, en el enunciado de la pregunta, perdón, que era acá, ahora la balanza muestra hasta 0.001 gramos más cercano. En pocas palabras, lo que estoy diciendo es que me muestra una precisión con 3 decimales. ¿Sí? Sin embargo, la pregunta en sí, que sí, igual entiendo que puede confundir, es simplemente qué es lo que me está indicando la balanza, nada más. No sé si queda claro ahí. Sí, un poco mejor, pero gracias igual, profe. Ya, pero claro, lo del 0.001 gramos es, velo como que te estoy diciendo, dame una precisión de 3 decimales. Entonces, si yo, por ejemplo, te digo 0.0001 gramos, te estaría pidiendo una precisión de 4 decimales. Profe, Sí. yo de verdad no sé qué tengo que responder, no entiendo la pregunta, disculpe. Ya, sí, no te preocupes. Mira, Avancemos, ahí sí que Sí. se responde. de hecho, pero me gusta que si no lo están entendiendo, me lo estén diciendo. Así no se quedan con las dudas. Y a mí me llega el feedback para después mejorar un poco todo esto. Aquí la pregunta, bueno, se entiende la idea de que si yo les digo 0.01 gramos, es que quiero una precisión de 2 decimales. Si quiero 0.001 gramos, una precisión de 3 decimales. En este caso las preguntas apuntan a, yo le indico un bloque de 83.362 gramos. Si yo les pregunto qué registra ahora como lectura en la pantalla, simplemente poner, ok, la balanza está entregando 83.362 gramos. Era eso básicamente. Porque entiendo que se confunde con la descripción del enunciado arriba, que es el 0.001 gramos, ¿de acuerdo? Simplemente que indicaran cuánto es lo que le está indicando la lectura de la balanza. Puede que sea redundante, pero tiene un fin. Bueno, pero se entiende la idea, ¿cierto? Era simplemente tomar el número de la balanza y copiar y pegarlo como en su respuesta. O no se entendió del todo. Sí, profe, yo creo que es que era como demasiado obvio para ser verdad, entonces por eso quizás. Sí. De hecho, así como entre nosotros cuando estaba viendo
las diapos y también que tuve que preguntar también qué estaban preguntando porque también pensé que era... Cuando algo muy obvio uno se pregunta si lo que está haciendo está bien o está mal. Es normal que pase eso. Pero sí, la respuesta era eso, llegar y copiar y pegar el valor que se están entregando, ¿de acuerdo? No tiene mucho sentido ahora, pero ahora cuando lo enlace con lo que van a ver 3 diapositivas más, va a cobrar con sentido lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces sí, parecía obvio y por eso uno se confunde, a mí me pasó, es que estén tranquilos en ese sentido, siempre pasa. De hecho, como dice Belén, siempre hay que pensar las cosas de manera más simple, ese es ojalá lo ideal. Entonces, fíjense lo siguiente, bueno, si siguen con la duda, pregunten, no tengo problema. Fíjense que ahora estamos al final de la cantidad de precisión que nos puede entregar la balanza digital, ¿de acuerdo? Porque ya no hay espacio. Entonces uno entiende que esto es la mayor precisión que te entrega. Entonces, uno al ver eso, lo primero que uno podría preguntarse, ¿puedo saber, puedo recuperar mayor precisión con respecto a los decimales? O dicho de otra manera, ¿sería posible diseñar y construir una balanza electrónica que me pudiera dar una lectura con números infinitos decimales? ¿Ustedes qué creen? Infinitos. De hecho, debería hacer eco con la pregunta del laboratorio 1. De hecho, es muy similar. Pasa lo mismo como con la balanza cuando íbamos agregando masas calibradas. ¿Cómo? Cuando íbamos agregando masas calibradas, ¿Ya? Espera que justo no escuché la primera parte. ¿pasaría lo mismo como cuando vamos aplicando masas calibradas? ¿En qué Como que sentido? podemos ir agregando masas más chiquititas y se puede pasar, le puedo sacar otro poco y se puede bajar, como lo que está diciendo usted. Ah, claro. Ah, esa sería una forma como... Ah, de esta balanza, ¿cierto? Que hacen este movimiento. Esa, que no sabía Ah, cómo ya, se llama. perfecto. Claro, de hecho, es súper buen ejemplo porque el video que vamos a mandar, que resume un poco lo que vimos en la clase pasada, justamente lleva un ejemplo lo que se vio, justo al tema de la balanza, que es lo que me está explicando. Que es bastante interesante. Pero si tú haces eso, vas a tener un límite. Por ejemplo, no vas a tener una forma de tener masa infinitamente chiquitita para tener una lectura con mayor decimal. ¿De acuerdo? Puedes hacerlo en la teoría, o sea, en teoría se puede, pero siempre tiene una restricción, bueno, material, porque no tienes algo tan chico y tu escala visual, porque no puedes ver algo a esa escala. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta es tal como ustedes. Perdón, ahí sí. La Profe, respuesta, Jaime, ¿sí? había un problema con la pregunta. eso mismo te iba a decir. Solo deja poner números. Ah, 1 sí y el 0 no, pues. Ahí Sí. así se podría responder por lo menos por ahora. pero si quieren, podemos responderlo, discutirlo acá. De hecho, esto era como opcional a priori esta. Profe, ¿se va a evaluar los Google Forms? ¿Son con nota? ¿Ah? ¿Son con nota los Google Forms? No, para nada. No. Pero sí para nosotros es importante porque, como, a ver, es complicado, por ejemplo, de manera online estar viendo, a ver, dicho de otra manera, para nosotros igual es importante saber cuáles son los conocimientos previos que tienen sobre algo y cómo los van puliendo, ¿de acuerdo? Porque eso nos permite a nosotros de alguna forma afinar para dónde se lleva la clase. Si nosotros juramos que están bien, entonces mucha gente puede quedar perdida. O si vamos muy lento con cosas que ya saben, eh, van a quedar con conocimientos que les van a faltar de aprender. Entonces la idea es como ir diseñando a partir de lo que nos van respondiendo, clase a clase, sus conocimientos. ¿De acuerdo? De hecho, yo no sé que si a más de alguno le pasó que la clase pasada les cambió un poco el concepto de lo que se entiende por
medición. Por ejemplo, cuando yo le hice la pregunta de cuántas escalas infinitas de dedos índices puedo generar, la mayoría dijo que eran infinitas. Y cuando le dimos la respuesta, la idea era como cambiar un poco ese paradigma. Entonces, el Google Form no está hecho para evaluarlo, pero sí para entender cómo vamos desarrollando la clase. Porque la idea es poder dar el mayor impacto en ustedes para que aprendan, ¿de acuerdo? Entonces, claro, es opcional, pero siempre la idea que lo hagan para ir jugando con estos datos que hay afinando todo. Gracias, profe. De nada. Opcionalmente obligatorio. Claro. Sí, con la respuesta. ¿Qué creen? Tengo una lectura con números infinitos de... Yo creo que no. Porque Yo también creo que no. ¿cómo se anotan infinitos números? Que era como lo mismo que la otra pregunta anterior, que se podía anotar, pero después ¿cómo vamos a anotar infinitos números? Claro, Teníamos exacto. 10 números. Profe, es que además, ¿para qué alguien querría construir, o sea, algo con infinitos? O sea, para que le pongan infinitos decimales. ¿Cuál sería como el objetivo de eso? Claro. Ganar dinero. De hecho, es muy buena observación que dice, ¿cuál sería el objetivo de...? ¿Ya? O sea, cuando yo tengo una cierta lectura y yo infiero algo sobre ella, yo puedo pedir cuánta precisión quiera hasta que no sé, mis restricciones me lo permitan. En este caso, si yo mido con una regla, tengo una restricción visual que me permitirá nomás 3 decimales, el tercer decimal, con suerte. Entonces mi pregunta es hasta qué punto o para qué quiero tener tanta precisión. ¿Me sirve una medición de tres decimales o basta con uno? Ya por ahí va la pregunta que me acabas de hacer. No la voy a responder todavía porque también la respondo al final. De hecho, alguien también hizo una pregunta muy parecida. Pero esas preguntas son clave. El preguntarse cuál es el objetivo de lo que estoy realizando. ¿Me gustaría hacer una precisión de 3 decimales o un decimal? Es una respuesta bastante interesante. De hecho, se parece un poco a lo que también discutimos la semana pasada. ¿Cuál es mi objetivo de la medición que estoy realizando? ¿Ya? Ahora, hay gente que se dedica a eso. O sea, la gente que se llama, que se dedica a lo que es metrología, que de hecho lo discutimos. Hay gente que hace el estudio de establecer parámetros como de cuánto vale el gramo en comparación con alguna constante para dejarlo como algo estándar. Se dedica a tratando de tener la mayor precisión posible. Y con mayor precisión y sacar mayor decimal en ese sentido. Entonces, hay un objetivo detrás, pero todo depende de qué es lo que quiera. ¿Ya? Entonces, respondiendo a esto, la respuesta es que no. Y ustedes mismos dieron la respuesta, que están súper bien. Eso quiere decir que se rompió un poco ese como paradigma de lo que significa medir de la clase pasada. Entonces, para esto, vamos a hacer un corto, por así decirlo, porque ahora estamos hablando de lectura. Pero otra cosa muy diferente cuando yo infiero o deduzco algo. De hecho, yo se lo he tocado entre medio de las explicaciones, pero todavía no les digo qué puede ser. Entonces, solamente basándonos únicamente en la lectura de la balanza digital, solamente sabemos lo que nos entregaba, que es la lectura, pero otra cosa es deducir qué es lo que me está diciendo. Y ustedes, yo sé que ya tienen la respuesta porque me la han dicho por debajo. Si yo, por ejemplo, en la primera balanza me da, bueno, esto se lo van a mandar en Google Form para que respondan la parte C. ¿Ya? Pero fíjense el caso A y el caso B. Mi balance me está entregando una lectura de 83.4 gramos. Lo que yo deduzco de ella es que la precisión que conozco está en el segundo decimal. ¿De acuerdo? Porque yo sé que no va a ser un valor exacto. Ya sabemos que no existen valores reales o exactos como tal, porque siempre hay una precisión, perdón, una imprecisión dando vuelta. Entonces yo sé que esa lectura va a oscilar entre 83.35 y 83.45. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si ahora yo aumento un decimal más la lectura de mi balanza? O sea, digamos 83.36. Yo sé que lo que puedo deducir de ella es que no va a ser 83.36 exactamente, sino que va a oscilar en un cierto valor. ¿Cómo yo decido eso? Uno toma un cierto consenso. La idea es que sea equiprobable, ¿de acuerdo? Entonces lo que nosotros vamos a decir es, ok, la idea es que tenga la misma probabilidad tanto para la derecha como para la izquierda de obtener esa lectura.
Esa es como la forma como lo razono, ¿de acuerdo? Entonces, si quiero que sea probable, sea equiprobable, entonces lo justo es que para que esté dentro de esta lectura, mi valor oscile entre 0.05 hacia la izquierda y 0.05 a la derecha. Esto quiere decir que mi valor oscila entre 83.35 y 83.45. ¿De acuerdo? Si lo llevo al caso B, yo tengo una lectura de 83.36 gramos. Entonces, nuevamente, lo justo es que sea equiprobable para la izquierda y para la derecha. Entonces, lo que yo digo es que mi masa del bloque se va a encontrar entre 83.35. ¿Sí? ¿Cristóbal? Profe, de nuevo la pregunta solo deja poner números y puntos. Entonces, si hay que poner ambos números, no sé. Denme un segundo. Envío el link al tiro. Lo voy a arreglar mejor, ¿ya? Ahí voy a ver al tío. Y ahí lo envié. Revísenlo a ver si se puede ahora. Sí, se puede. Gracias. Ya, súper. Ya. Eso, entonces la idea es que sea equiprobable para la derecha y para la izquierda. Entonces, en este caso, si tengo una lectura de 83.36 gramos, la idea es que entonces esta lectura sea para la izquierda de 0.005 y para la derecha 0.005. ¿Sí? ¿Cristóbal también levanta la mano? ¿No? ¿O se fue antes? Fue antes. Fue antes. Ya, pero se entiende la idea, ¿cierto? Del cómo yo infiero o deduzco la lectura. Porque esto es sumamente importante. Entender que una cosa es la lectura y otra es lo que yo infiero. ¿Ya? Y esa inferencia está asociada a una probabilidad en la cual es probable que mi medición va a estar, se va a encontrar mi medición. ¿Catalina? Profe, para responder la pregunta, ¿necesariamente tenemos que partir con el 83.35 y seguir agregándole 5 o eso es solamente una coincidencia que se va a utilizar en este caso? ¿En la parte C tú dices o estás hablando al aire? Que creo que no entendí. De la C, lo que pasa es que me estuve fijando que tanto en A como en B se repite el 83,35 y algo, y me fijé que en la segunda le agregó solamente un 5. Y en ese sentido, si nosotros le agregamos otro 5, lo dejamos como 83.355, seguiría teniendo sentido. Entonces, mi pregunta es que para definir como el intervalo, definir el intervalo y definir el valor más pequeño, si tengo que utilizar ese o tengo que dejarlo como mi criterio. Mira, aquí lo importante es que va a depender mucho, es que no quiero dar la respuesta asociada a esto, pero como la lógica que hay detrás es que en el primer ejemplo, la razón por la cual aparece un 5 es porque la lectura estaba en 83.4, ¿cierto? Entonces uno piensa, bueno, tiene que haber una probabilidad, quizá equiprobable, que se mueva en un cierto rango, ¿de acuerdo? Entonces, el 5 me permite a la hora de redondear el primer decimal que me dé un registro asociado a la lectura que me están entregando. Porque recuerda que no va a ser una medición exacta, sino que oscila en un cierto valor. Lo mismo ocurre con el segundo. Si se fijan, están en el 36, ¿de acuerdo? Yo le agrego un 5 porque eso me permite ir variando la precisión del segundo decimal, que es donde me está entregando la lectura a la balanza. ¿De acuerdo? Entonces en el caso C es la misma idea. Le agrego un 5 porque me permite modificar el rango de la lectura del tercer decimal. No sé si se entiende la idea. Porque si yo le agrego un 4, entonces no se pierde un poco la precisión del decimal que conozco. ¿Ya? ¿Se queda más o menos claro? O sea, entendí su idea, pero por ejemplo, si al anterior le agrego un 5, me quedaría 83.356.
256. Claro, es que ¿O el 2 en no? este caso es la última precisión que conozco. Entonces, debería ser un 15 y un 25. Bueno, ahí la respuesta. Ups. Pero debería oscilar por ahí. Entonces, ese 5 va cambiando el último decimal que yo conozco. Si te fijas en el B ocurre lo mismo. Por ejemplo, en vez del 6, este último decimal que yo conozco se mueve entre el 5 y el 6. Pero ¿qué es lo que hace la gracia? Es el último dígito de precisión que conozco que lo agrego en la inferencia o en este rango. ¿Sí? Entonces, profe, en ese sentido podría utilizar cualquier dígito que fuese menor a 5. Para el cuarto decimal. Para dejar porque, o sea, si agrego otro 5, no es lo ideal de que el 2 como suba un 6. A lo que voy es que deberíamos como dejar otro decimal que permita que el 2 se mantenga. Claro, es que ahí podría ser lo siguiente. Pues, el 2 tú sabes que tu lectura es un 362, pero está oscilando una cierta probabilidad que es probable. ¿De acuerdo? Entonces, lo ideal sería que ojalá oscile entre un 3615 y un 3625. 25. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si te da 3615, tu balanza solamente tiene precisión hasta el tercer decimal. Por lo tanto, si tu deducción o tu inferencia es de 3615, si tú lo aproximas al tercer decimal, te entrega el 362. ¿Sí? Entonces obtienes el valor que te está entregando, pero tú ya sabes que no son valores exactos, sino que es un rango. Entonces con eso cubren los posibles casos donde también puede estar oscilando este valor. ¿Sí? Ah, profe, ya, perdón la pregunta. Sí, entendí súper bien su idea. Yo estaba pensando en otra cosa. Muchas gracias. Ah, ya, ya. No, pero cualquier cosa, dale más con las preguntas. Sí. Yo creo que esta diapositiva, sí, yo creo que esta diapositiva es clave. Yo creo que es la más importante en el sentido de del concepto más importante de toda la clase, que es un poco lo que es el concepto de lectura e inferencia. ¿Ya? Porque eso de alguna forma aterriza el concepto de probabilidad o la certeza de probabilidad de dónde se está moviendo mi decimal. ¿Ya? Y que depende de la precisión que me entrega mi herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le entrego una regla, ya más o menos saben qué es lo que puede estar pasando. Entonces, me interesa que se entienda esta idea. Si no, la pueden preguntar de nuevo por correo, por chat, ahí como se sientan cómodos. ¿Ya? Entonces, si es que quedó claro, o si no, pueden parar. Pero esto lleva a la siguiente pregunta, que creo que ya la hicimos de otra manera, que es el hecho de cuántas subdivisiones uno cree que pueden ser posibles. ¿Qué es lo que ustedes creerían con respecto a eso? Porque al fin y al cabo, a medida que yo voy aumentando los decimales, entonces el ancho lo reduzco, pero uno podría preguntarse, ¿puedo hacer infinitas subdivisiones o puedo hacer más subdivisiones? Para ver si ese ancho lo puedo reducir a 0. ¿Ya? Y ya lo discutimos en una pregunta, también lo discutimos en la clase pasada. Este concepto está enlazado con varios conceptos como ramificados, entre comillas, que es el hecho de valor real, que no se puede encontrar, el hecho de que no tengo una precisión infinita. Por lo tanto, eso conlleva a deducir o a inferir que yo nunca puedo reducir mi ancho de incerteza a 0. ¿De acuerdo? Esa es la gracia de por qué tenía estas tres balanzas con un decimal, con dos decimales y tres decimales. ¿De acuerdo? Nunca voy a poder reducir este ancho. Por ende, esta es otra razón, otra posible respuesta con la cual uno puede argumentar el por qué yo no puedo conocer este valor verdadero nunca de una cantidad. Y solo trabajo con valores ideales o un mundo, o este valor real que en realidad es un valor que vive con el mundo de las ideas en el cual uno lo compara, pero no es un valor real como tal. ¿Ya? Entonces, considerando eso, aquí les van a enviar otro link. La pregunta es, en base a las tres mediciones, me gustaría saber cuál es la mejor y el por qué. De hecho, aquí están todas las preguntas, otras preguntas que yo había dicho que eran bastante buenas y las habíamos
a responder más al final. ¿Cuál ustedes creen que es la mejor lectura? ¿O cuál es la mejor? ¿Por qué? Profe, por ejemplo, al aumentar la cantidad de decimales, como que disminuye como el, como entre el intervalo de donde puede estar el valor real. Claro, Eso, sí, eso. claro. De hecho, claro, uno intenta, la idea de darle mayor decimal, poder creer de que quizás uno puede reducir este intervalo en el cual se mueve este valor real o esta lectura que me está entregando a cero. Pero uno se da cuenta que llega un límite, porque como ya hemos discutido, no puedo generar subdivisiones muy infinitas escalas o subescalas que me permitan encontrar mayor precisión con respecto a los decimales de X lectura. Entonces, si bien puedo aumentarle mayor decimales, voy reduciendo a poquito ese ancho, nunca voy a poder reducir ese ancho a cero por lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, me ayuda un poco a reducir este intervalo donde se está moviendo todo, pero aún así nunca lo voy a reducir a cero. Siempre va a haber un intervalo en el cual se va a estar moviendo todo, que va a estar sujeta a la lectura o a la precisión del elemento o objeto que estoy usando. Quiero comentar con respecto a una pregunta que me llamó bastante la atención. Dice, no se puede considerar una única respuesta. Ay, se me perdió. Ahí está. Correcta porque la medición irá de la mano con el contexto, es decir, cuán importantes son los decimales para mi experimento. Lo cual igual tiene parte de razón. De hecho, bueno, ¿cuántas respuestas hay? ¿Puedo probarla, hacer el comentario ahora? Hay 27. 28. Esa respuesta yo creo que es bastante buena, porque de alguna otra manera uno se iba a preguntar, o dicho de otra manera, lo que nosotros vemos en el laboratorio uno es ver el concepto de medición, y parte de las muchas cosas que explicamos era el punto de establecer qué es lo que queremos medir o para qué queremos medir, ¿ya? Entonces, cuando uno lo lleva a este ejemplo, uno se preguntaría, bueno, ¿qué es lo que quiero medir? ¿O para qué quiero hacer esta medición? ¿De acuerdo? Entonces, uno llega a la conclusión de que va a depender mucho de mi objetivo de medición. ¿A qué me refiero con esto? Yo podría estar haciendo un X experimento en el cual yo necesito mucha precisión porque es muy sensible a los valores que estoy midiendo o lo que estoy tomando. Por lo tanto, uno podría creer entonces que la respuesta es la correcta. O podría ser un experimento X en el cual lo único que quiero es la respuesta fenomenológica del sistema y por lo tanto no es tan sensible a la precisión, ¿de acuerdo? Entonces basta con que tenga un decimal y con eso voy a poder sacar todas las propiedades de lo que está ocurriendo con un cierto sistema, un péndulo, un carrito que se está cayendo, que se desliza, etc. Entonces yo podría creer que la respuesta A es la correcta, por dar ese ejemplo. Y uno se da cuenta que a priori no hay una respuesta correcta tanto para la A, la B o la C. Porque tal como la respuesta que resultó Belén, no va a depender, está fuertemente enlazado con el objetivo de la medición del experimento que estoy realizando. ¿De acuerdo? Entonces, no es que haya una mejor lectura, porque en realidad va a estar condicionada a mi objetivo de medición, a qué es lo que quiero medir y por qué. ¿Ya? Entonces esto es interesante porque una a priori podría pensar, bueno, mientras mayor decimal, mayor precisión, entonces esta es mi respuesta correcta, pero en realidad va a depender de qué es lo que quiero, qué es lo que yo estoy persiguiendo como objetivo de medición, ¿ya? Entonces, eso es interesante porque si ustedes quieren, por ejemplo, con una regla medir el largo de un cordel, no tienen por qué estarse calentando la cabeza con
tener una precisión de 3 decimales. Basta con tener una precisión de un decimal y con eso pueden realizar todo, ¿de acuerdo? Y porque al fin y al cabo, quizá lo que quieren es una respuesta fenomenológica de cómo oscila, entonces tener una precisión de 2 decimales para el largo de un cordel no, quizás no va a ser tan relevante, o quizás sí. Eso depende mucho de su objetivo y los resultados finales aquí. ¿Ya? Entonces, yo creo que esto es bastante interesante porque esto también es una respuesta que uno no espera. ¿De acuerdo? Uno diría que es la C a priori. Yo no he visto la alternativa, no sé cuál fue la mayor porcentaje, pero a priori yo diría que quizás podrían haberse tirado por la C. ¿Ya? Entonces eso. Entiendo que es como cierre de bloque, como que descansa 40 minutos o 50 minutos. Así es que no sé si quieren descansar unos 5 minutos y seguimos, no sé. Yo no sé con quién estaba hablando, me di cuenta que yo la clase la semana pasada no llegué, pasé la hora y algo y se me olvidó ese corte primer bloque. Entonces, si quieren lo paramos unos 5 minutos y continuamos. A mí me da igual. Ya. Entonces, como a las 5, esto termina a las 5:45. 5:28 empezó. Como que vayan a tomar algo, al baño, descansar un poco. No sé. Profe, tengo una duda de la plataforma donde hacemos la actividad evaluativa. Ujú. Te dijo como que podíamos salirnos y después responderla de nuevo, pero Claro. como que uno, por ejemplo, ya inicia sesión y después, por ejemplo, cierro sesión. Entonces después tendría que abrir como una sesión nueva y me revisarían como la última, ¿eso? ¿O como? Claro, lo que pasa es que te deja registrar todos los intentos. Entonces, seguramente si respondiste hasta la mitad y después vuelves a entrar, va a quedar tu correo asociado al segundo intento, eh, pero el sistema te va a registrar todas las respuestas de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, ya es. A lo que sí es como que se mantiene el usuario, por así decirlo, pero como que se borran las respuestas anteriores. Claro. Y Con, volver a meter. si es con el mismo código, sí. Pero, sí, si es con el mismo código, sí. Igual el Ya. sistema va registrando cuántas, va registrando. Por eso es que, por ejemplo, tuvimos el problema de las 400 intentos. Eh, porque hubo gente que quizás entró, después dijo ya, después entró, y eso contó como un intento, y así pasó hasta que se llenó los 400 al segundo día. Ah, ya. Pero no se preocupen porque eso ya no volverá a pasar. Ahora tenemos 2 códigos por sección, así. Mm. Así que ahí pueden jugar en el sentido de entrar más veces. Entonces al final como que se registra con el correo. O sea, como que hay que registrar mi sesión como Claro, usuario. Solo que si después me salgo y después me vuelvo a meter, como que no me aparecen las respuestas que había puesto antes. Eso. Exacto. claro. Ah, ya. Buenísimo. Gracias. De nada. Encuentro que vamos súper con el tiempo. Sí, porque el resto son. Queda poquito, po. Quedan como unas diapos, un par. Sí, todos son bien. Belén, tuviste que modificar entonces las preguntas del Google Form, ¿o no? Modifiqué esa, la última que... No fue la última. Y yo creo que Fue para la 6, mandárselo creo. al Dani. O se lo mandas tú, no sé qué toma más. O sea, es que la modifiqué nomás porque... Eso queda modificado para o todos, s- o ¿cierto? s- sí, pero es Ah, ya, mucho más perfecto. fácil porque si no quedaban como los números juntos, no podía ni poner espacio. Y en la otra que usen el 0 y el 1, me imagino. Sí, cumple como la función de. Ya.
A lo mejor la otra pregunta sería bueno como ponerle que pongan 0 para no y 1 para sí. Igual yo se lo voy a mencionar. ¿La que viene? Mm. Ya. Y ahora empezamos, bueno. Bueno, no sé si están todos hablando. Ya, entonces comencemos con la actividad 2. Vamos a jugar con entonces ahora. Bueno, la primera parte fue con. Ah, ya. La primera parte fue con la escala digital. Entonces ahora lo que vamos a hacer es jugar con la escala analógica, que les va a recordar mucho al tema de la regla del primer laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces, la balanza analógica sirve, o sea, que funciona a diferencia de la escala digital, en la cual la balanza te entrega un valor, no tenía una lectura y de eso uno hacía una inferencia deducida o hacía una inferencia asociada a ese valor.
Aquí entra otro concepto que es el hecho de usar nuestro juicio a la hora de obtener una cierta información respecto a la masa del objeto que se está midiendo, ¿de acuerdo? Entonces, la balanza analógica sería algo más o menos de este estilo, ¿ya? Entonces, fíjense que está graduado en gramos, pero no, y esta flechita indica como el valor de la masa del objeto que estoy colocando, ¿de acuerdo? Entonces, ante eso, lo que tengo son dos preguntas que para ustedes. A partir de esta escala, ¿qué tan seguros o seguras? Ay, se cayó el rey. Sí, se había caído, pero ya volvió. La... Espera, tengo que hacerlo anfitrión entonces, ¿no? Easy. Y ahora sí. De los links que le van a llegar, entonces la idea es que a partir de la información que le entrega esta balanza analógica, ustedes me digan, ok, a partir de ese valor que me está entregando, ¿qué tan seguros o seguras están de este valor? Esto lo pueden responder como muy cierto, razonablemente cierto o no muy cierto. Y luego, háganlo ahora pero para el gramo más cercano. Entonces, con 1 o 2 minutos, yo creo que está bien. De hecho, ustedes están respondiendo. Aquí hay algo bastante interesante que de alguna u otra forma empieza a hacer la separación entre la balanza analógica y la digital. Si bien la digital uno no tenía mayor, la probabilidad de, por ejemplo, obtener un 6, un 7 era aquí probable, para ambas, para todos los números era un décimo. Aquí hay una diferencia. Yo no puedo saber con tanta precisión dónde puede estar eh, moviéndose la medición del 0.1 gramo más, claro, la medición del 0.1 gramo. Sin embargo, automáticamente ya puedo descartar algunos valores en términos de probabilidad. Por ejemplo, yo estoy seguro de que obtener un valor de 89 o 88 es muy poco probable comparado a tener un valor de 82, 83 o 84. ¿Sí? Entonces fíjense que cambia un poco el concepto con respecto a la digital, porque ahora ciertos valores de mi balanza tienen mayor probabilidad que otros. ¿De acuerdo? Entonces, esa es como la sutileza. Eso lo quiero complementar mientras ustedes están respondiendo eh, la respuesta del Google. Profe, ¿podría repetir eso? ¿De nuevo? Ya, sin un problema. Que a diferencia de claro, de la digital, la probabilidad de que, por ejemplo, el primer dígito, la precisión del 0,1 gramo o 0,01 gramo, era equiprobable, ¿cierto? O sea, la probabilidad de tener un 6 era un décimo, o la probabilidad de obtener un 9 era un décimo. Sin embargo, aquí noten que no hay una subescala graduada en esta balanza, ¿de acuerdo? Y eso lo hace bastante interesante, porque automáticamente yo sé con mayor certeza que hay una mayor probabilidad de, por ejemplo, que mi valor esté entre 82 y 84, 83, a que me dé un 89 o un 88. Entonces, automáticamente, ya hay una probabilidad, la probabilidad ya no es equiprobable, porque yo sé que tengo una mayor certeza, probabilidad en un cierto rango que en los otros, ¿de acuerdo? Entonces, solamente con esa lectura yo puedo decir otras cosas. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias.
Entonces, esta es la pregunta 8. No sé, ¿qué dice la respuesta? Como no me está abriendo algún informe. A mí tampoco. Profe, ¿a qué se refería con el gramo más cercano? ¿Si 80 o 90? Claro, es más o menos como la discusión de más o menos dónde se puede estar moviendo, 83, 84, 85. Porque uno ya sabe automáticamente que no puede ser 88 o 89, porque es muy poco probable comparado a que más o menos después tengo una certeza que es entre 82 y 84. De hecho, la mayor parte de las respuestas están oscilando dentro de ese valor. ¿De acuerdo? Una me dice entre 83 y 84, 84 y 85. Entonces eso lo hace bastante interesante porque ya nadie toca el 88 o el 89 porque ya sé que hay una mayor certeza de probabilidad en un cierto rango. ¿De acuerdo? Entonces uno sabe entonces de que, ok, entonces uno tiene una cierta seguridad razonablemente cierta de dónde puede estar mi respuesta, ¿de acuerdo? O no cierta, porque recuerden que esto hay un juicio a diferencia de la digital, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo quiero hacer hincapié en estas tres respuestas porque al fin y al cabo también depende del juicio que uno tenga. O sea, alguien puede tener el ojo mucho más fino que otra persona, entonces alguien podría ser 85, yo apostaría entre 82 y 83, y así. Entonces, uno se da cuenta entonces que no hay un criterio común, entonces hay una respuesta que más se acerca a algo que está razonablemente cierto de manera más en un sentido de probabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema? Yo puedo saber con cierta certeza más o menos dónde puede estar oscilando, pero obviamente yo no sé en qué rango está si yo le pido a la precisión del 0.1 gramo, ¿de acuerdo? Entonces, para eso tendría que ser una escala más finita, o sea, más fina, perdón. Que eso vendría a ser hacer una subdivisión de 1 gramo entre 80 y 90, ¿de acuerdo? Si yo hago eso, entonces ahora puedo decir, perfecto, entonces, si yo había dicho que estaba entre 80, ella podría ser 85, me doy cuenta que no, estaba entre 83 y 84, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que aquí me respondan más o menos dónde creen que pueden emitir el juicio de dónde está mi masa del objeto que estoy midiendo. Tanto para este, como para el caso en el cual yo hago ahora una subdivisión mucho más fina. Si se fijan, ya los humanos es sumamente complicado ver de acá cuánto podría ser. Necesito como una lupa, hacer un zoom a esa subescala para la subdivisión que acabo de hacer para obtener una precisión mayor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál ustedes creen que sería la lectura? Entonces ahí nuevamente hay un link dando vuelta por ahí. ¿Cuál ustedes podrían registrar sus valores? Fíjense entonces que mientras están respondiendo, el proceso de dar un valor, una respuesta, para cada escala es como un lupo, es como un fractal, no sé cómo decirlo, como se va iterando este proceso a la hora de responder. Porque ahora tengo una escala más fina, entonces puedo decir, ok, entonces mi valor se encuentra sí o sí entre 83 y 84, pero podría darle ahora mayor precisión. ¿De acuerdo? Entonces podría decir, puede ser 83.4.3, donde la precisión solamente la tengo hasta el segundo decimal. ¿De acuerdo? Y si voy acá, ocurre lo mismo. Aquí tendría un 83.34, 84, 45, 48, por ahí. Entonces, si se fijan, cada vez más complejo en términos de visuales, dan la escala, ¿de acuerdo? Eso es a lo que uno iba con el hecho de que uno puede hacer una subdivisión infinita o una precisión infinita, porque ahora uno se
se encuentra con que ahora tiene una restricción humana, por así decirlo, a la hora de obtener mayor precisión y por ende reducir el ancho de incerteza de estos valores. Pero uno sí puede decir cosas más o menos dónde se puede encontrar, ¿de acuerdo? Ya con la primera escala yo podría decir que entonces mi valor está entre 83 puntos y algo. ¿Cuánto? Va a depender más o menos, a mi juicio, dónde se puede estar moviendo. Si hago otra escala, yo puedo decir ahora automáticamente que mi valor es 83, 83.5 y le doy otra imprecisión más con respecto a dónde se puede estar manejando esta incerteza. Entonces, esto básicamente resume lo que le estaba diciendo. Se vuelve imposible ir agregando más subdivisiones porque ya eventualmente llega un límite en el cual yo puedo hacer una lectura de lo que está pasando. Entonces, sí o sí, me enfrenta al hecho de que tengo que hacer un juicio de mi medición. Y esta pregunta es muy parecida a la que hicimos con la digital. ¿Alguna vez poder encontrar un instrumento que dé una lectura de la masa del bloque con un número infinito de decimales? Y ustedes ya se imaginan la respuesta porque esta la hemos discutido al principio la semana pasada. No es posible encontrar un instrumento que dé esa lectura de un número infinito. La respuesta ya la saben, tanto restricciones tecnológicas, restricciones humanas, ya sea por el tema de la escala visual que uno maneja, etc. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, ya sea tanto para algo analógico o digital, el valor verdadero nunca lo puedo conocer. ¿De acuerdo? Porque siempre estoy restringido precisamente por estos eventos tecnológicos, humanos, naturales, por así decirlo, que me impiden obtener mayor e infinita precisión. ¿Ya? Entonces, para terminar, me gustaría que hagamos el mismo ejercicio de la escala digital. Esto quiere decir, hagamos una inferencia con respecto a lo que está ocurriendo con las escalas que estamos tomando de nuestra balanza. ¿Cuánto creen ustedes que se puede estar moviendo? Entonces, partamos por el caso A. El caso A priori uno podría decir que se mueve en 80 y 90, y esa respuesta no estaría todo mal, pero uno sabe de que uno puede exigir mayor precisión, sabe que puede uno reducir un poco el valor o la lectura de lo que estoy deduciendo. Entonces, yo a priori podría decir que se encuentra, no sé, entre 82 y 84, que era como mi juicio donde se podría estar el valor. Por lo tanto, si yo quisiera una inferencia más o menos desde dónde se encuentra el valor de la masa, yo podría decir entonces, ok, si digo que está entre 82 y 84, mi inferencia podría decir que este rango se mueve entre 81.5 y 83.5, por dar un ejemplo. De esa manera, agarro estos dos valores y yo puedo decir entonces que mi valor se encuentra dando vuelta en este intervalo. Por otra parte, si ahora yo voy a la parte B, en la parte B yo sé ahora que tengo una mayor precisión porque tengo una escala más fina, que en este caso sería 83 y podría tener una precisión del 83. .4, .5, .3. Entonces, yo podría también nuevamente, diciendo que más o menos está dentro de ese valor, decir ok, le doy una X probabilidad a ambos intervalos, tanto derecha y izquierda, y puedo decir ok, entonces esto se puede mover entre 83.25 y 83.35, ¿de acuerdo? ¿Se fijan que es como la misma idea? Aumento la escala, aumento entonces el decimal de incerteza donde se está moviendo mi valor. Por otra parte, si yo voy a la parte C, yo sé entonces que ahora mi subescala puede ser de 83.35 o 34, 4, perdón. Ya, yo estoy pidiendo un computador y todo. 83.34.
Entonces mi imprecisión va a estar en el tercer decimal. Por lo tanto, yo sé automáticamente, lo primero que hago es, ok, hago una X probabilidad tanto para la derecha como para la izquierda, y mi imprecisión como está en el tercer decimal, entonces lo que voy a decir es, ok, entonces mi imprecisión está en el 83.335, yo tengo 83.345, ¿de acuerdo? De esa manera, le doy un intervalo donde se va a estar moviendo mi medición. ¿Se entiende? Entonces es como la misma idea de la escala digital. No sé si queda alguna duda con respecto a eso. Yo en todo caso voy a encargarme de ver la respuesta y después lo discutimos en la clase subsiguiente. ¿Ya? Bueno, y aquí había un suma al ejercicio. Entonces, para ir terminando, yo sé que la masa del bloque se encuentra en un intervalo y ese ancho se va a ir reduciendo, pero nunca voy a reducir ese ancho a cero, por las razones que ya hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces uno se topa con estos problemas en el cual yo tengo una cierta probabilidad en el cual se mueve este intervalo que puede ser entre 80 y 90, pero yo tengo una certeza en el cual donde yo puedo reducirla. En este caso yo sé que es más probable que esté entre 83, 84, 82 que 88. Por lo tanto, yo sé que puedo afinar mucho más este valor de 80 y 90 a 82 y 84. De ahí donde estaba la inferencia que se movía entre 82.5 y lo dije, 83.5. ¿De acuerdo? Entonces, para este tipo de problemas siempre hay un grado de juicio involucrado. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a ir afinando un poco cuando tengamos distribución de probabilidad, cuando, en caso como ideal, cuando ustedes trabajan en un laboratorio, cada uno hace sus mediciones y después las comparan y tienen que sacar un promedio. Eso lo vamos a discutir más adelante. Eso. Entonces, hoy día aprendimos el concepto de la incerteza que hay asociada a una lectura y la inferencia que uno tiene que hacer, ¿de acuerdo? Que no son dos cosas, no son dos mismos conceptos, y por lo tanto, de alguna u otra manera, engloba el concepto donde tengo un grado, un intervalo donde se mueve mi valor que estoy buscando. Nunca hay un valor real, por ende tampoco tengo un intervalo de ancho cero en el cual voy a encontrar esto. Y eso va enlazado con el concepto de medición que hemos visto antes, en el cual hemos ido afinando el hecho de que nunca puedo tener escalas infinitas para establecer una medición o comparar con algo, porque siempre hay una restricción. Por eso que uno siempre decide encasillar los intervalos de probabilidad en el cual se estamos manejando todo. ¿Ya? Entonces, con esto se finalizan los conceptos como básicos. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, les voy a subir la clase a YouTube, una vez que lo suba. Les voy a enviar el video de resumen de la primera clase. Les voy a enviar los enlaces con los códigos de Nearpod para que puedan trabajar uno por cada sección. Y eso. Creo que no se me queda nada más. Así que si no tienen algún comentario o cualquier cosa, al correo, ¿ya? Me pasé por 3 minutos, así que muchas disculpas por ahí. Eso. Aprovechen de tener buena semana. Recuerden que el otro lunes no hay laboratorio. Chao, profes. Que estén bien. Chao, chao. Igual que ustedes, Chao. Marcel. Que estén bien. Profe. Chao. Sí, voy a subir el PDF y le envío el código. Ya, profes, cuídense. Igual. Gracias, profe. Chao. Chao, chao. Chan, se fueron todos. ¿No queda nadie durmiendo? Deja de grabar. O sea,